Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, algo que llevas años ignorando porque duele escucharlo, y ese silencio te ha costado más de lo que imaginas. Escúchame bien en los próximos segundos. Si pasas tu vida esperando que otros te validen, nunca serás libre, nunca. Eso no es una opinión, es una ley del comportamiento humano. Y hoy, en este video, voy a mostrarte por qué esa búsqueda constante de aprobación es el veneno más silencioso que existe, y cómo transformarla en algo que muy pocas personas logran. Respeto genuino, duradero, real. Mi nombre es Brian Tracy. He pasado décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo. He entrenado a presidentes de empresas, líderes de gobierno, emprendedores que construyeron imperios desde cero. Y hay un patrón que se repite una y otra vez en quienes fracasan, en quienes se quedan estancados, en quienes llegan al final de sus años con una sensación amarga de no haber vivido plenamente. Todos ellos, sin excepción, vivieron demasiado tiempo buscando la aprobación de otros. Todos ellos sacrificaron su dirección, su carácter y su paz interior en el altar de lo que los demás pensaban de ellos. Y todos ellos al mirar atrás lamentaron ese error, profundamente. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a ir al fondo. Porque si tú estás aquí, probablemente algo dentro de ti ya sabe que esto te está afectando. Quizás no lo llamas búsqueda de aprobación, quizás lo llamas querer caerle bien a la gente, o no querer conflictos, o ser diplomático. Pero detrás de esas palabras suaves, hay una verdad más dura: tienes miedo. Tienes miedo de que si muestras quién realmente eres, si dices lo que realmente piensas, si actúas desde tu convicción más profunda, las personas a tu alrededor te rechacen. Y ese miedo te paraliza, te encoge, te convierte en una versión más pequeña de ti mismo cada día que pasa. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has callado una opinión porque no querías incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en tu interior gritabas que no? ¿Cuántas veces has tomado una decisión, no basada en lo que era mejor para tu vida, sino en lo que haría que otros te vieran bien? Si eres honesto contigo mismo en este momento, la respuesta duele. Porque no han sido pocas veces. Han sido miles, miles de pequeñas traiciones a ti mismo acumuladas a lo largo de los años. Miles de momentos en que pusiste el juicio de otros por encima de tu propio criterio. Y esas traiciones tienen un precio. Un precio que se cobra en silencio, pero que se cobra. Permíteme decirte algo que cambió mi manera de entender el liderazgo y el éxito personal. Durante años creí, como mucha gente, que ser querido era la clave para avanzar en la vida. Que si lograba que todos a mi alrededor me aceptaran y me validaran, entonces estaría en el camino correcto, pero estaba equivocado. Y el momento en que comprendí la diferencia entre ser querido y ser respetado fue el momento en que todo cambió para mí. Porque ser querido es fácil. Ser querido solo requiere que cedas, que te adaptes, que borres tus bordes, que seas lo que cada persona necesita que seas. Pero el respeto verdadero, ese que te abre puertas, ese que te genera influencia, ese que hace que las personas te escuchen aunque no estén de acuerdo contigo, ese respeto solo se obtiene de una manera: siendo auténtico, siendo coherente, siendo alguien que actúa desde principios y no desde el miedo a la opinión ajena. ¿Sabes cuál es el momento más crítico en la vida de un ser humano? No es cuando cae, no es cuando pierde algo. El momento más crítico es cuando alguien le dice: ¿qué piensas tú sobre esto? Y esa persona, en lugar de responder desde su convicción, mira a su alrededor para ver qué se espera que diga. Ese es el momento exacto en que una persona elige vivir por debajo de su potencial. Y ese momento ocurre docenas de veces al día para millones de personas. Para ti, quizás, está ocurriendo ahora mismo. Permíteme hablarte sobre el mecanismo psicológico detrás de la búsqueda de aprobación, porque necesitas entenderlo para poder desmantelarlo. Cuando eras un niño pequeño, dependías literalmente de la aprobación de los adultos para sobrevivir. Necesitabas que tus padres, tus maestros, las personas que te rodeaban te vieran bien, porque de eso dependía tu seguridad, tu alimento, tu protección. En ese contexto, buscar aprobación era una estrategia de supervivencia inteligente. Era lo correcto. El problema es que muchas personas llegaron a la adultez con ese mismo mecanismo intacto, como si su cerebro nunca hubiera recibido el mensaje de que ya no son niños, que ya no dependen de la validación externa para sobrevivir, que tienen la capacidad de generar sus propios criterios, su propio rumbo, su propia identidad. Y aquí está la trampa más cruel de todo esto. Mientras más buscas la aprobación de otros, menos respeto obtienes, no más, menos. Porque las personas, instintivamente, respetan a quienes tienen una posición clara, a quienes tienen criterio propio,
a quienes no se doblan ante la primera señal de desacuerdo. Y cuando alguien percibe que estás más preocupado por lo que piensen de ti que por lo que tú realmente crees, esa persona, aunque te sonría, aunque te diga lo que quieres escuchar, en su interior te ha clasificado como alguien que no tiene peso, alguien que no genera autoridad, alguien a quien no necesita escuchar con atención porque sabe que acabará cediendo de todas formas. Esto no significa ser agresivo, no significa ser arrogante ni prepotente, no significa pisotear a los demás, ni vivir en conflicto permanente. Estoy hablando de algo completamente distinto. Estoy hablando de esa calma profunda que viene de saber quién eres, qué valoras y desde dónde actúas. Estoy hablando de la capacidad de mirar a cualquier persona a los ojos, incluso cuando esa persona no está de acuerdo contigo, y mantener tu posición con dignidad, con claridad, con firmeza amable. Eso es lo que genera respeto. Eso es lo que hace que las personas, aunque no coincidan contigo, te tomen en serio. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántos años de tu vida has pasado modificando quién eres para encajar en la expectativa de otros? ¿Cuántas decisiones has tomado no porque eran las correctas para ti, sino porque eran las que te hacían lucir bien ante alguien cuya opinión, si eres honesto, tampoco era tan relevante para tu vida? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tenías miedo de que alguien te juzgara si te atrevías a tomarlas? Esas preguntas duelen. Lo sé, pero el dolor que sientes al hacértelas es mucho menor que el dolor de llegar al final de tu vida y darte cuenta de que viviste más para la galería que para ti mismo. Que tus decisiones más importantes no fueron tuyas. Que las personas cuya aprobación perseguiste con tanto esfuerzo ni siquiera recuerdan ya esos momentos. Porque ese es el cruel final de la búsqueda de aprobación. Nadie te lo agradece, nadie te compensa por haber cedido, y tú, en cambio, cargas con el costo. Quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el respeto. El respeto no se pide, no se negocia, no se compra con amabilidad excesiva ni con disponibilidad permanente. El respeto se genera, y se genera a través de comportamientos consistentes y claros que le comunican a los demás, sin necesidad de palabras, que tienes un estándar personal que no está en venta. Las personas más respetadas que he conocido en mi vida, líderes genuinos, no eran necesariamente los más simpáticos en una sala, no eran los que más sonreían ni los que más halagos repartían. Eran los que, cuando decían algo, lo decían en serio. Los que cuando fijaban un límite, lo mantenían. Los que no necesitaban que nadie les dijera que eran buenos en lo que hacían para seguir haciéndolo. Esa es la diferencia entre el que busca aprobación y el que genera respeto. El primero opera desde el miedo. El segundo opera desde la convicción. El primero necesita la validación externa para sentirse seguro. El segundo tiene una fuente interna de seguridad que no depende del estado de ánimo de nadie más. Y ahora quiero decirte algo más profundo aún, algo que pocas personas se atreven a considerar. La búsqueda compulsiva de aprobación no solo destruye tu credibilidad ante los demás, te destruye a ti mismo por dentro. Porque cada vez que callas lo que piensas para no incomodar a alguien, una pequeña parte de ti se desconecta de tu propia voz. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, le estás enviando un mensaje a tu subconsciente que dice, lo que tú sientes no importa tanto como lo que ellos esperan. Y ese mensaje, repetido miles de veces, crea algo devastador, la desconfianza en uno mismo, la sensación de que tu propio criterio no es suficiente, que necesitas la mirada de otros para saber si vas por buen camino. ¿Sabes qué es la autoestima sana? No es sentirte superior a nadie, no es creerte perfecto ni infalible. La autoestima sana es la capacidad de mirarte a ti mismo, reconocer tus errores con honestidad, y aún así saber que mereces respeto, que tu opinión merece ser escuchada, que tus decisiones, aunque imperfectas, son tuyas y valen. Las personas que han desarrollado esa capacidad no necesitan aplausos para actuar, no necesitan que nadie les confirme que están haciendo bien antes de dar el siguiente paso. Actúan. Y en esa acción consistente y decidida, generan una presencia que los demás perciben de inmediato. Déjame darte el primer paso concreto, porque en este entrenamiento no vamos a quedarnos en la teoría, vamos a ir directamente a la práctica. El primer paso es este. Identifica los patrones de aprobación más frecuentes en tu vida, no los grandes, los sutiles, porque los grandes los ves fácilmente. Lo difícil son los pequeños. El hábito de reírte de algo que no te parece gracioso para no quedar mal. El hábito de decir como quieras cuando en realidad tienes una preferencia clara. El hábito de dar razón a alguien aunque sabes que está equivocado, porque corregirlo te parece un riesgo demasiado grande.
Esos pequeños patrones son los que construyen, ladrillo a ladrillo, una identidad que no te pertenece, una versión de ti mismo diseñada para la comodidad de otros y no para tu propio crecimiento. Empieza a observarlos, solo eso en un primer momento. Obsérvate durante un día completo y cuenta cuántas veces modificas lo que dices, lo que haces o lo que expresas en función de cómo crees que lo recibirán. No te juzgues, solo observa, porque la conciencia es el primer paso de todo cambio real. El segundo paso es recuperar tu voz. Y esto no se hace de golpe, porque el cerebro humano no funciona así. Se hace de forma progresiva, estratégica. Empieza en espacios seguros. Practica decir lo que realmente piensas en conversaciones que no tienen grandes consecuencias. Practica expresar una opinión distinta en una discusión de bajo riesgo. Practica decir que no a una petición pequeña, sin dar 10 explicaciones. Cada vez que lo hagas, aunque sientas incomodidad, aunque notes la tensión de romper un patrón viejo, estarás construyendo un músculo. El músculo de la autenticidad. Y como todo músculo, se fortalece con la práctica constante. La incomodidad que sientes cuando empiezas a establecer límites y a expresar tu posición con claridad no es una señal de que estás haciendo algo malo. Es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás saliendo de la zona de aprobación y entrando en la zona de respeto. Y esa transición siempre genera tensión al principio. Porque las personas a tu alrededor están acostumbradas a la versión de ti que cede, que se adapta, que nunca contradice. Cuando esa versión comienza a cambiar, algunos se incomodan, algunos incluso se molestan. Y en ese momento, la tentación de volver al patrón antiguo es enorme. Pero quiero que recuerdes esto cada vez que enfrentes esa tentación. Las personas que te respetan de verdad no se irán cuando empieces a tener límites. Serán exactamente quienes más te valoren. Y quienes se vayan porque ya no pueden manipularte, porque ya no eres tan fácil de manejar, porque ya no cedes automáticamente. Esas personas nunca te estuvieron respetando, te estaban usando. Y la partida de ellos, aunque duela en el momento, es una liberación. Quiero hablarte ahora sobre el lenguaje. Porque una de las manifestaciones más claras y más destructivas de la búsqueda de aprobación se expresa en la manera en que hablamos. Las personas que viven pendientes de la validación ajena tienen un lenguaje característico, usan frases como, no sé si estaré equivocado, pero, antes de cada opinión. Terminan sus afirmaciones como si fueran preguntas, buscando la confirmación de que lo que dijeron estuvo bien. Piden disculpas constantemente, incluso cuando no hay nada por qué disculparse. Se encogen antes de hablar, como si lo que van a decir fuera potencialmente peligroso. Ese lenguaje comunica, antes de que el contenido llegue al otro, que quien habla no está seguro de su propio criterio, y cuando comunicas eso, el otro lo percibe. No siempre de forma consciente, pero lo percibe. Y ajusta su nivel de respeto hacia ti en consecuencia. El lenguaje del respeto es diferente. No es agresivo ni altanero, es directo, es claro, es seguro. Las personas que generan respeto real hablan de una manera específica, afirman sin pedir permiso, expresan desacuerdo sin disculparse por ello. Dicen que no sin construir un castillo de explicaciones para justificarlo. Hacen preguntas sin disculparse por preguntar. Cada vez que hablan hay una ausencia de ansiedad que el otro percibe, y esa ausencia de ansiedad es lo que transmite autoridad. ¿Cuántos años has perdido usando un lenguaje que te disminuye antes de que termines de hablar? ¿Cuántas conversaciones importantes salieron mal porque, incluso antes de decir lo que necesitabas decir, tu manera de decirlo comunicaba que esperabas ser rechazado? El lenguaje es el primer campo de batalla. Y si lo conquistas, si aprendes a hablar desde la firmeza y la claridad, habrás dado uno de los pasos más poderosos hacia una vida de respeto genuino. Voy a darte una técnica que funciona de manera inmediata. Se llama la pausa consciente. Antes de responder, en cualquier situación donde sientas el impulso de ceder, de dar la razón, de disculparte, de modificar lo que ibas a decir para que suene más aceptable, haz una pausa. 1 segundo, 2 segundos, 3. En ese silencio, hazte una sola pregunta. ¿Esto que estoy a punto de decir refleja lo que realmente pienso, o estoy ajustándolo para caerle bien a alguien? Si la respuesta honesta es que estás ajustando, para. Vuelve a lo que querías decir originalmente, y dilo. Esta técnica parece simple, y lo es, pero su poder está en la consistencia. Cada vez que la aplicas, estás interrumpiendo un automatismo que llevas años construyendo. Y con suficientes interrupciones, el automatismo se rompe. El nuevo patrón, el patrón de la autenticidad y la claridad, comienza a instalarse en su lugar. Ahora quiero hablarte sobre las relaciones.
Porque la búsqueda de aprobación no solo afecta tu productividad, tu liderazgo o tu carrera, afecta profundamente tus relaciones más íntimas. Y lo hace de una manera particularmente dolorosa. Cuando entras en una relación, cualquiera que sea, personal o profesional, con la necesidad de ser aprobado por el otro, estás entrando en una posición de debilidad. No porque la debilidad sea intrínsecamente mala, sino porque esa posición de necesidad te hace tomar decisiones que no son buenas para ti, te hace aguantar cosas que no deberías aguantar, te hace silenciar molestias legítimas, te hace ceder en asuntos donde no deberías ceder, y con el tiempo, ese desequilibrio corroe la relación desde adentro. Las relaciones más sólidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional, son aquellas en las que ambas partes entran desde un lugar de igual dignidad, no de igual poder, no de igual posición, sino de igual dignidad. Cada uno sabe quién es, cada uno tiene claros sus valores. Cada uno puede decir en esto no estoy de acuerdo sin que eso destruya el vínculo, y esa solidez, esa capacidad de diferir y seguir estando presentes, es exactamente lo que genera respeto mutuo. Cuando dejas de buscar la aprobación de la persona que tienes delante, y empiezas a relacionarte desde tu convicción, algo fascinante ocurre. La calidad de esa relación mejora. No siempre de inmediato. A veces hay una fase de ajuste, de incomodidad, de renegociación de los términos tácitos. Pero cuando esa fase pasa, lo que queda es algo mucho más real, mucho más nutritivo y mucho más duradero que lo que había antes. He visto esto ocurrir en cientos de personas con las que he trabajado. Personas que, después de años de relaciones marcadas por la complacencia y la aprobación constante, decidieron dar un giro, decidieron empezar a ser honestos, decidieron comunicar lo que sentían, lo que necesitaban, lo que no estaban dispuestos a aceptar. Y sí, algunas de esas relaciones no sobrevivieron el cambio, pero las que sobrevivieron se transformaron en algo completamente diferente. Se volvieron profundas, se volvieron honestas, se volvieron lugares donde ambas personas podían ser realmente quienes son, sin la presión de actuar para la aprobación del otro. La disciplina, permíteme decírtelo claramente, es el pilar de todo esto, porque salir del patrón de aprobación no es un acto de valentía de un solo momento. Es una práctica diaria, es una disciplina, es la decisión, renovada cada mañana, de actuar desde tus valores y no desde tu miedo. Y la disciplina, como todo lo que vale la pena en la vida, requiere repetición antes de que se vuelva natural. Al principio, habrá días en que vuelvas al patrón viejo, en que cedas cuando no deberías, en que calles cuando deberías hablar, en que busques la aprobación de alguien cuya opinión, si lo piensas fríamente, no debería tener tanto peso en tu vida. Esos días son parte del proceso. No son fracasos. Son partes naturales del aprendizaje. Lo que importa es que los reconozcas, que en lugar de juzgarte, te observes, y que al día siguiente vuelvas a intentarlo. La consistencia es lo que construye el carácter, no la perfección. No el hecho de no volver a caer nunca en el patrón viejo, sino la voluntad de levantarte, de reorientar y de seguir avanzando. Cada vez que lo haces, cada vez que eliges actuar desde tu convicción en lugar de desde tu miedo al juicio, te conviertes en una persona un poco más sólida, un poco más coherente, un poco más digna de respeto, empezando por el respeto que te tienes a ti mismo. Y aquí hay algo que pocas personas entienden sobre el respeto propio. No es un estado que alcanzas de una vez y para siempre. Es algo que construyes o destruyes con cada decisión. Cada vez que actúas en línea con tus valores, construyes respeto propio. Cada vez que traicionas lo que sabes que es correcto para buscar la aprobación de alguien, lo destruyes. Y el nivel de respeto que te tienes a ti mismo determina, en última instancia, el nivel de respeto que eres capaz de generar en los demás. Las personas detectan, con una precisión asombrosa, el nivel de respeto que alguien se tiene a sí mismo. Lo perciben en su postura, en su voz, en la manera en que miran a los ojos, en la facilidad o dificultad con que dicen que no, en cómo reaccionan cuando alguien los cuestiona. Y ajustan su propio comportamiento en función de esa percepción. Si perciben que alguien se respeta a sí mismo profundamente, lo tratan con cuidado. Si perciben que alguien está desesperado por ser aprobado, lo tratan como a alguien que puede ser ignorado o manipulado. Esta es la realidad cruda del comportamiento humano. Y tiene consecuencias directas en tu vida. ¿En qué trabajo obtienes? ¿En qué tipo de relaciones forjas? ¿En qué decisiones te consultan? En si eres alguien a quien se le toma en serio o alguien que se le escucha con condescendencia antes de seguir adelante.
Permíteme hablarte ahora sobre el miedo al rechazo, porque ese es el motor central de toda búsqueda de aprobación. El miedo al rechazo es uno de los miedos más primitivos del ser humano. Evolutivamente, ser rechazado de un grupo social significaba la muerte. Significaba quedarse solo en un ambiente hostil sin la protección del colectivo. Ese miedo está grabado en nuestro sistema nervioso de una manera muy profunda. Y por eso es tan poderoso, por eso activa respuestas físicas. El estómago que se aprieta, el pecho que se tensa, la voz que se corta antes de decir algo arriesgado. Pero aquí está la paradoja brutal. Mientras más evitas el rechazo adaptándote a todos y cediendo ante todos, más te rechazas a ti mismo. Porque cada vez que camuflas quién eres para ser aprobado, estás enviando el mensaje de que el verdadero tú no mereces ser aceptado. Que necesitas una versión modificada, más conveniente, más aceptable para que los demás te quieran. Y vivir bajo esa premisa durante años tiene un costo psicológico enorme: ansiedad crónica, baja autoestima, sensación persistente de vacío a pesar de tener personas a tu alrededor, porque en el fondo sabes que las personas no te quieren a ti, sino a la versión que actúas para ellas. El camino hacia el respeto genuino pasa necesariamente por atravesar el miedo al rechazo, no por eliminarlo, porque ese miedo nunca desaparece completamente, sino por aprender a actuar a pesar de él. A reconocerlo como lo que es, una señal del cerebro primitivo que no tiene información actualizada sobre quién eres ahora y sobre lo que realmente está en juego, y a tomar la decisión consciente de no dejar que ese miedo dicte tus acciones. Las personas que generan respeto profundo, las que tienen influencia real en sus campos, no son quienes no sienten miedo, son quienes actúan a pesar de sentirlo. Son quienes tienen la valentía de ser impopulares cuando su criterio así lo indica. Son quienes pueden sostener una posición bajo presión sin derrumbarse ante la primera señal de desacuerdo. Y esa capacidad no es un rasgo de personalidad con el que se nace, es una habilidad que se desarrolla, que se entrena, que se fortalece con la práctica deliberada. Hablemos del entorno. Porque hay algo crucial que necesitas entender sobre el ambiente en el que te desarrollas. Si te rodeas de personas que refuerzan constantemente tu necesidad de aprobación, será mucho más difícil salir de ese patrón. Si las relaciones que tienes se basan en que tú cedas y te adaptes, cualquier intento de cambio generará resistencia. Porque esas personas, aunque no lo hagan con mala intención, están cómodas con la versión de ti que los complace. Por eso, uno de los pasos más poderosos que puedes dar en este proceso es evaluar con honestidad quién tienes cerca, no para juzgar a esas personas, no para rechazarlas ni distanciarte bruscamente de ellas, sino para entender qué tipo de dinámica has creado con ellas, y si esa dinámica te ayuda o te limita en tu crecimiento. Las personas que generan respeto tienden a rodearse de otras personas que también lo hacen, no por elitismo, sino porque el ambiente es contagioso. Igual que es difícil comer sano cuando todos a tu alrededor comen mal, es difícil mantener límites claros y actuar desde la autenticidad cuando todos a tu alrededor operan desde la complacencia y el miedo al juicio. Busca personas que te confronten cuando es necesario, que te digan la verdad aunque duela, que tengan sus propias convicciones firmes, que no necesiten tu aprobación para actuar. Esas personas serán un espejo que te ayude a ver con más claridad quién quieres ser, y con el tiempo, su presencia en tu vida irá modelando la tuya de una manera que ninguna técnica o estrategia puede igualar. Quiero hablarte ahora de la coherencia, porque si hay un rasgo que distingue a las personas que generan respeto real de quienes solo lo persiguen, es la coherencia. La coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Esta coherencia no es un ideal romántico, es una estrategia práctica y profundamente eficaz. Cuando eres coherente, cuando las personas a tu alrededor pueden predecir tu comportamiento porque actúas siempre desde los mismos valores, ocurre algo poderoso: confían en ti. Y la confianza es el fundamento del respeto. Sin confianza, el respeto no puede existir. Puedes intimidar sin confianza, puedes impresionar sin confianza, pero no puedes generar ese respeto profundo y duradero que te abre puertas y transforma relaciones sin que las personas confíen en que eres quien dices ser. Las personas que buscan aprobación son, por definición, incoherentes, porque se adaptan a cada contexto, a cada persona, a cada expectativa. Dicen una cosa aquí y otra allá. Tienen una posición cuando están con alguien y otra posición cuando están con otro. Y aunque esto parezca hábil en el momento, el resultado a largo plazo es que nadie sabe realmente quién eres. Y si nadie sabe realmente quién eres, nadie puede confiar en ti plenamente. Y sin esa confianza, el respeto no puede florecer.
La coherencia, en cambio, es una señal de integridad. Y la integridad, como dije durante décadas en mis entrenamientos, es el fundamento de todo liderazgo real. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánta inteligencia, cuánta experiencia, cuántas habilidades, si no tienes integridad, si no hay una línea clara y consistente entre lo que eres y lo que proyectas, todo lo demás se desmorona. Permíteme darte otro paso concreto, una práctica que te pido que hagas cada noche antes de dormir. Toma 5 minutos y hazte 3 preguntas. Primera, ¿hubo algún momento hoy en que cedí para buscar aprobación en lugar de actuar desde mi convicción? Segunda, ¿qué consecuencias tuvo esa decisión, aunque sean pequeñas? Tercera, si mañana enfrentara la misma situación, ¿qué haría diferente? Este ejercicio, hecho con honestidad y consistencia, construye la conciencia de tus propios patrones de una manera que pocas otras prácticas pueden igualar. Porque el cambio de comportamiento comienza siempre con la conciencia, y la conciencia profunda de tus propias dinámicas es el activo más valioso que puedes desarrollar en tu trabajo interno. Quiero hablarte ahora sobre algo que rara vez se menciona en este contexto, la elegancia del desacuerdo. Porque una de las razones por las que las personas buscan aprobación constantemente es que no saben cómo manejar el conflicto, o más exactamente, tienen terror del conflicto. Y ese terror los lleva a evitar cualquier situación donde pudiera surgir desacuerdo, a cualquier precio, incluyendo el precio de traicionar su propio criterio. Pero hay una habilidad que, una vez que la desarrollas, transforma tu relación con el conflicto completamente. Esa habilidad es la de disentir con elegancia, no con agresión, no con condescendencia, no con la intención de ganar a toda costa, sino con la claridad y la firmeza de quien sabe lo que piensa y está dispuesto a expresarlo con respeto, pero sin disculparse por ello. Cuando puedes mirar a alguien a los ojos y decir, entiendo tu punto de vista, y el mío es diferente, cuando puedes sostener esa diferencia sin incomodarte ni incomodar innecesariamente al otro, cuando puedes salir de una conversación sin haber cedido en tu posición, pero sin haber creado un enemigo, eso es poder real. Eso es lo que genera respeto de un nivel que no puede obtenerse de ninguna otra manera. El desacuerdo elegante requiere 3 cosas. Claridad sobre tu propia posición, escucha genuina de la posición del otro, y la capacidad de mantener ambas en el espacio sin necesidad de resolver el conflicto a toda velocidad cediendo. No todas las conversaciones necesitan terminar en acuerdo. No toda diferencia de opinión es una amenaza que debe ser neutralizada. Algunas diferencias son simplemente eso, diferencias. Y las personas que saben existir en ese espacio con tranquilidad son las que los demás perciben como seguros, como maduros, como dignos de ser escuchados. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas con total claridad, porque podría malinterpretarse lo que estoy diciendo. No estoy hablando de vivir en un estado de desafío permanente. No estoy diciendo que debas contradecir a todos o imponer tu posición en cada conversación. La persona que genera respeto real no es quien siempre gana los debates, es quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo ceder, cuándo la situación requiere firmeza y cuándo requiere flexibilidad. La diferencia crucial está en el origen de la decisión. Cuando cedes porque has evaluado la situación y has concluido que ceder es lo correcto, eso es sabiduría y generosidad. Cuando cedes porque tienes miedo de lo que el otro pensará de ti si no lo haces, eso es servilismo. Y aunque las dos acciones puedan lucir idénticas desde afuera, sus consecuencias son completamente diferentes. La primera te fortalece. La segunda te erosiona. ¿Cuántas veces has confundido las dos? ¿Cuántas veces has cedido y te has dicho que lo hacías por generosidad, por madurez, por ser el adulto en la situación, cuando en el fondo sabías que lo hacías porque no querías el conflicto? No te juzgo por eso. Lo hemos hecho todos. Pero es importante ser honesto consigo mismo sobre cuál es realmente la motivación, porque solo desde esa honestidad se puede hacer el trabajo real de transformación. Quiero llevarte a un tema que considero central en todo esto, la identidad. Porque en última instancia, la búsqueda de aprobación es una crisis de identidad. Es la manifestación de no tener suficientemente claro quién eres, qué valoras y desde dónde actúas. Cuando tu identidad es sólida, cuando sabes con certeza quién eres más allá de lo que los demás piensen de ti, la necesidad de aprobación pierde su fuerza. No porque ya no te importe lo que los demás piensan, sino porque su opinión deja de ser la fuente principal de información sobre quién eres y cuánto vales. Las personas con identidad sólida pueden recibir críticas sin derrumbarse, pueden recibir halagos sin inflarse desproporcionadamente, pueden ser cuestionadas sin perder el hilo de quiénes son.
Tienen un centro de gravedad interno que permanece estable incluso cuando el entorno es inestable. Y esa estabilidad es exactamente lo que los demás perciben como presencia, como autoridad, como alguien que merece ser escuchado y respetado. ¿Cómo construyes esa identidad? Comienza por los valores. ¿Cuáles son los 3 o 4 valores más fundamentales de tu vida? No los que crees que deberían ser. No los que tu familia o tu cultura te ha dicho que deberían ser. Los que, cuando actúas en línea con ellos, te sientes íntegramente tú mismo. Los que, cuando los traicionas, aunque sea en pequeño, sientes esa incomodidad interna que te dice que algo no está bien. Identifica esos valores. Escríbelos. Ponles nombre. Y luego hazte una pregunta fundamental. ¿Mis decisiones cotidianas reflejan esos valores? ¿O estoy viviendo en función de valores que no son realmente míos? Esta pregunta, respondida con honestidad, puede ser el inicio de una transformación profunda. Porque cuando comienzas a alinear tus acciones con tus valores reales, algo extraordinario ocurre. Te vuelves más tú mismo, y mientras más tú mismo eres, menos necesitas que nadie te valide. Piensa en las personas que más respetas en tu vida, las que admiras genuinamente, las que cuando hablan, las escuchas de verdad. Apuesto que no son las que más buscan tu aprobación, son las que tienen claras sus convicciones y actúan desde ellas, las que no cambian su posición cada vez que alguien las mira mal, las que pueden decirte una verdad difícil porque se preocupan más por tu bienestar que por tu aprobación inmediata. Ese es el tipo de persona que tú puedes ser, que tú debes ser. Y ahora quiero hablarte de algo que se llama el costo invisible de la aprobación buscada, porque la búsqueda de aprobación tiene un precio que rara vez calculamos de manera consciente, pero que se paga igual. Ese precio es la energía. La energía mental y emocional que consume estar constantemente monitoreando las reacciones de los demás para ajustar tu comportamiento en función de ellas es enorme. Imagina cuánto de tu capacidad cognitiva y emocional se dedica cada día a calcular qué decir, cómo decirlo, qué omitir, cómo presentarte para ser aprobado. Es agotador, y ese agotamiento se sustrae directamente de la energía que necesitas para crear, para innovar, para resolver problemas reales, para construir algo que valga la pena. Las personas que han liberado esa energía, que ya no la usan en el monitoreo constante del juicio ajeno, tienen una capacidad de foco y de producción que parece extraordinaria desde afuera. Pero no es magia, es simplemente el resultado de redirigir una energía que antes estaba atrapada en la búsqueda de aprobación hacia algo más productivo. ¿Cuánto más podrías lograr si esa energía estuviera disponible para ti? ¿Cuántos proyectos que tienes pendientes, cuántas conversaciones que tienes pospuestas, cuántas decisiones que llevas tiempo evitando, podrías abordar con esa energía liberada? Estamos llegando a una parte crucial de este entrenamiento. Y quiero que estés completamente presente porque lo que voy a decirte ahora puede ser el catalizador de un cambio que transforma el rumbo de los próximos años de tu vida. El respeto que generas hacia los demás está directamente relacionado con el respeto que te tienes a ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Si no te respetas a ti mismo, si no te tratas con la dignidad que mereces, si permites que otros te traten por debajo de tu valor sin decir nada, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Y ellos aprenderán esa lección perfectamente. Todo empieza contigo. El respeto que generas en tu entorno laboral, en tus relaciones personales, en cualquier contexto social, es un reflejo directo de cómo te tratas a ti mismo. Y tratarte bien a ti mismo no significa ser permisivo con tus debilidades ni ignorar tus errores. Significa reconocer que eres un ser humano completo que merece ser tratado con consideración, que su tiempo tiene valor, que sus opiniones merecen ser escuchadas, que sus límites merecen ser respetados. Cuando internalizas eso de verdad, cuando deja de ser una idea intelectual y se convierte en algo que sientes en el cuerpo, tu comportamiento cambia, tu lenguaje cambia, tu postura cambia. La manera en que entras a una habitación cambia. Y los demás lo perciben. No siempre saben qué cambió, pero saben que algo es diferente. Y ese algo diferente es lo que gradualmente les genera respeto por ti. Quiero darte los últimos pasos prácticos de este entrenamiento, porque hemos cubierto mucho territorio y quiero que salgas de aquí con un plan de acción claro. Primero, practica la pausa consciente cada vez que sientas el impulso de ceder para buscar aprobación. Identifica el impulso, haz la pausa, y elige desde tu convicción en lugar de desde tu miedo. Segundo, trabaja tu lenguaje. Habla con claridad y sin disculparte innecesariamente. Elimina los no sé si estaré equivocado y los quizás me equivoco, pero antes de cada opinión que tienes completamente legítima. Habla como si lo que vas a decir mereciera ser escuchado, porque lo merece. Tercero, practica el desacuerdo elegante.
La próxima vez que alguien exprese una opinión con la que no coincidas, en lugar de callar o de fingir que estás de acuerdo, expresa tu posición con respeto y firmeza. Verás que el mundo no se derrumba, verás que las personas que valen la pena te respetan más por ello. Cuarto, evalúa tu entorno. Identifica qué relaciones refuerzan tu patrón de búsqueda de aprobación y cuáles te desafían a ser más auténtico. No se trata de cortar vínculos de manera abrupta, sino de ser consciente de qué dinámicas estás construyendo y si esas dinámicas te llevan hacia donde quieres ir. Quinto, haz el ejercicio de las 3 preguntas cada noche, con constancia y honestidad, sin juzgarte, solo observando, aprendiendo y ajustando. Sexto, identifica tus valores fundamentales y comienza a usarlos como brújula para tus decisiones. Antes de actuar en una situación donde sientas la presión de buscar aprobación, pregúntate, ¿esta decisión está en línea con mis valores o la estoy tomando por miedo? Y séptimo, sé paciente y persistente. Este no es un cambio de 3 días. Es un trabajo que lleva tiempo, que tiene retrocesos, que requiere disciplina y voluntad sostenida. Pero cada paso que das en la dirección correcta cuenta. Cada vez que actúas desde tu autenticidad en lugar de desde tu miedo, te conviertes en una persona con más carácter, más presencia, más dignidad. Reflexiona ahora. ¿Cuántos años de tu vida has dedicado a construir la aprobación de los demás y cuánto de lo que eres, de lo que podrías ser, ha quedado sepultado bajo ese esfuerzo? ¿Cuántas relaciones genuinas te has perdido porque estabas demasiado ocupado en actuar para ser aprobado en lugar de simplemente ser? ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti porque tenías miedo de que atreverte a tomarlas te hiciera lucir arrogante, o ambicioso, o diferente? No son los grandes errores los que destruyen una vida, son los hábitos silenciosos que se repiten todos los días. Y el hábito de buscar aprobación, ese hábito que parece inofensivo, que incluso parece una virtud cuando se le llama humildad o empatía, ese hábito es uno de los más destructivos que existen. Porque opera desde las sombras, porque raramente lo reconocemos como lo que es, y porque sus consecuencias se acumulan lentamente, durante años, hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de que vivimos una vida diseñada para otros. No tiene que seguir siendo así. Eso es lo que quiero que lleves contigo hoy. No tiene que seguir siendo así, porque tienes la capacidad, ahora mismo, hoy, de comenzar a hacer las cosas diferentes. No de golpe, no de manera perfecta, sino con intención, con práctica, con disciplina, un momento a la vez, una decisión a la vez. El respeto que mereces no está en la validación de nadie más. Está en la coherencia con la que vives, está en la firmeza con la que defiendes lo que crees, está en la dignidad con la que te tratas a ti mismo cada día, está en la valentía de ser auténtico incluso cuando es incómodo. Empieza hoy, empieza ahora, porque el mejor momento para cambiar fue hace años, pero el segundo mejor momento es este preciso instante. Si este entrenamiento te ha resonado, si hay algo en lo que dije que activó algo en ti, te invito a seguir aquí en este canal. Hay mucho más que explorar juntos, técnicas de liderazgo, de comunicación, de productividad, de construcción del carácter que necesitas para vivir la vida que mereces. Cada video está construido para darte herramientas reales, no teorías vacías, para darte pasos concretos, no inspiración sin sustancia. Sigue aquí. Sigue aprendiendo. Sigue creciendo. Porque la persona que puedes ser, la persona que ya llevas dentro, y que todavía no has liberado plenamente, ese es el proyecto más importante de tu vida. Y ese proyecto merece todo tu compromiso, toda tu disciplina y toda tu atención. Empieza ahora.